saludo para todas y todos. Iniciamos con nuestro programa Por tu Salud, del Programa de Salud Pública, la ES Hospital La Merced y la Secretaría de Salud y Bienestar Social. Iniciamos con excelentes temas para acompañarlos a ustedes en los hogares y aprender juntos sobre cómo los diferentes contextos, realidades y los derechos de los niños y las niñas, las pautas de crianza y otros temas en salud mental pueden influir en nuestro territorio. Hoy contaremos con un invitado muy importante, el cual es el comisario de familia de nuestro municipio, Juan David Agudelo. Él nos va a hablar de unos temas bastante sobresalientes que son los derechos de los niños y las niñas, las pautas de crianza y el involucramiento parental, cómo acompañamos y protegemos a la primera infancia, adolescencia y juventud, además de identificar posibles signos de alerta o factores de riesgo y de protección. También nos va a hablar de algunos cuidados en cuanto a la prevención de consumo de spa y también fortalecer el acompañamiento desde Salud para el Alma como red protectora comunitaria en salud mental en todo nuestro territorio. Hoy nos trae algo muy importante y es hablar de nuestros derechos o los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro municipio y que están consagrados en la Ley 1098 del 2006. Hablar de derechos es una situación muy compleja porque hoy tenemos más vulneraciones que derechos garantizados. Y la pregunta siempre que nos han hecho es ¿qué derechos tienen los niños, niñas y adolescentes? La norma es muy clara, tiene derecho a la educación, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la integridad, tienen derecho a una nacionalidad, tienen derecho a una vida libre de violencias, tienen derecho a un ambiente sano, tienen derecho a la recreación, al deporte. Esos son el derecho a la salud, ese derecho a esa educación que tiene que estar en todas las etapas o desde la primera etapa de 3 años hacia los 15 años como un derecho fundamental que no puede ser violado y que tiene que ser garantizado constantemente. Cuando nos hablan de estos derechos, nos lleva a otra pregunta adicional, y es ¿quiénes garantizan estos derechos fundamentales? Entonces, primero, estamos frente a los derechos que debe de cumplir, o las obligaciones que debe cumplir la familia. Es la familia el núcleo fundamental de la sociedad, pero también son los primeros que deben de ser garantes de derechos fundamentales. ¿Cómo puede la familia garantizar esos derechos a sus hijos? Le garantizamos los derechos a nuestros niños cuando los llevamos a estudiar, cuando los acompañamos en el contexto familiar, cuando los llevamos a las citas médicas, cuando protegemos contra cualquier forma de violencia y dentro de la casa erradicamos directamente las violencias que allí se pueden dar. Y empieza esas otras instituciones que hacemos parte, que muchas veces hemos escuchado, familia, Estado o sociedad y Estado. Entonces sigue la sociedad. ¿Qué le pedimos hoy a la sociedad? Que sea una sociedad garante también de derechos, que respetemos a nuestros niños, que los acompañemos en la formación, que podamos permanentemente ser parte de las denuncias a las que dé lugar si vemos o conocemos de una situación vulneradora de derechos fundamentales. Cuando nada de estas situaciones se dan, por cualquiera de las fallas que haya tenido tanto la familia como la sociedad, ya quien entra directamente es el Estado, representado por las instituciones. Está la Comisaría de Familia, está el ICBF, está también Fiscalía, está la Policía de Infancia y Adolescencia, están las diferentes instituciones, hasta las instituciones educativas, inclusive todos aquellos que hacemos parte de ese sistema nacional de bienestar familiar. Entre ellas podríamos involucrar ¿a quiénes? A los docentes, podríamos involucrar a los médicos, a todos los que inicialmente pueden recepcionar un caso de vulneración de derechos, donde están comprometidos aquellos derechos fundamentales de nuestros niños, niñas y adolescentes. El siguiente tema es un tema muy importante, ¿ya? Y es un tema de gran debate hoy en un contexto social carente de valores, como es el tema de las pautas de crianza. Hoy tenemos ese tema como
un tema fundamental si queremos construir una sociedad que verdaderamente propenda por que mantener los valores vivos de esta sociedad, el respeto, una dinámica familiar adecuada, una sociedad que respete al niño, que respete al anciano, que respete inclusive a los animales. ¿Por qué? Porque siempre he manifestado que la sociedad que no respeta ni a los niños, ni a los ancianos, ni a las mascotas, es una sociedad que tiende a morir en antivalores. Hoy lo he manifestado en los espacios que me han llamado, y es que los valores están en cuidados intensivos. Esos valores que hoy tenemos que madurar desde casa, esos valores hoy del respeto, del buen ejemplo. El mejor consejo que usted le puede dar a un hijo es el ejemplo. ¿Y cómo resumimos esa situación? Es muy fácil. Muchas veces nosotros a nuestros hijos le pedimos muchas cosas que nosotros no le damos. El caso particular es, le decimos no digan palabras, y nosotros los adultos somos las personas que más palabras decimos. Le decimos no griten, nosotros muchas veces somos los que más gritamos en el contexto familiar. Le decimos que no trasnochen, y es papá y mamá los que más trasnochan en el contexto familiar. Entonces, la única manera de regresar nuevamente a tratar de dirimir este conflicto entre valores y antivalores es colocándonos de acuerdo, es haciendo una dinámica particular en casa, y es de valores como la disciplina, valores como el respeto, valores como el diálogo que se está perdiendo en las casas. Hoy tenemos más familias violentadas que niños felices al interior de ellas. Entonces, cuando volvemos a esos valores y nos permitimos nosotros como sociedad crecer en ellos, vamos a tener unos niños felices, unos niños particularmente educados, y unos niños que verdaderamente respeten al prójimo, y ese prójimo es el que está a un lado, papá, mamá, hermanos, hijos, porque no nos podemos quedar solamente en la crítica. El niño inclusive una frase muy dinámica que vemos constantemente, y es: mi hijo se me salió de las manos. Pero cuando vamos a mirar la situación, no hacemos un balance real de esa palabra, que es muy amplia, una palabra que nos llevaría directamente a algo muy simple. ¿Qué está pasando en casa? ¿Yo estoy ejerciendo adecuadamente unas pautas de crianza? ¿Cuál es el trato que yo le doy a mi pareja, a mi cónyuge, a mi compañero, a mi hermano, a mi tío, en comunidad? También cómo me estoy comportando delante de mi hijo en comunidad. El niño que empieza a ser agresivo y no nos damos cuenta que la agresividad viene directamente de casa, y no nos damos cuenta que eso es uno de los factores hoy preponderantemente importantes en las pautas de crianza que tenemos que tener en la casa. Porque una sociedad que no inculca valores en nuestros niños, ya se los había dicho, es una sociedad que está en cuidados intensivos. Entonces, la invitación en este tema de pautas de crianza es que tenemos que volver al respeto, que tenemos que volver a la educación, pero desde casa, donde se aprenden los principios básicos para desenvolvernos en sociedad. Porque cuando ellos van a la escuela, ¿qué van a aprender? Conceptos y palabras, pero ese respeto tiene que darse directamente desde casa. Y tenemos un siguiente tema, como es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en nuestro municipio, que es un tema hoy neurálgico para nuestro terruño, porque es un tema que hoy está cobrando vidas, es un tema que hoy está cobrando en los jóvenes de su privación de la libertad, y está con algo más duro todavía. Muchos han perdido su vida en este conflicto tan grande que tenemos del consumo de sustancias psicoactivas en cualquiera de los momentos de la vida, sea en la niñez o en la adultez. Se preguntarán para un momento de estos, porque para las familias no es nada fácil abordar el tema del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cuál es mi invitación grande? Mi invitación constante es permanecer o acompañar a los niños, niñas y adolescentes en ese camino. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad grandísima para tratar de darnos cuenta en qué momento nuestros hijos empiezan a hacer cambios fundamentales en su vida, cuando empiezan a tratar de mirar maliciosamente lo que es el porte de sustancias psicoactivas. Muchas veces los papás son los últimos que se dan cuenta
del consumo por parte de sus hijos. Y es allí donde la práctica más sencilla que yo les podría decir para una prevención efectiva, acompañemos a nuestros hijos en la escuela, en el colegio, miremos en la casa qué llevan. Tenemos casos donde de la mano de la policía hemos desarticulado jóvenes portando pipas, portando periódico, portando cigarrillos, portando inclusive la candela. La pipa es esa con la que fuman las sustancias psicoactivas. Y muchas veces los papás no se dan cuenta. Lo hemos logrado percibir es cuando vamos y hacemos requisas a las instituciones educativas. Entonces, esta cadenita de acompañamiento también la tiene que hacer papá y mamá directamente desde sus casas. No solamente quedarse en la preocupación, sino ir a la acción. ¿Y qué es ir a la acción? Cuando nos dimos cuenta que nuestro hijo está consumiendo o tenemos un indicio, tenemos que acudir lo primero, porque este es un tema de salud pública y como tema de salud pública lo tiene que tratar ¿quién? Las EPS. Vamos, acudimos al médico general, psicólogo, y ya el psicólogo de la EPS remitirá el caso al psiquiatra, quien determinará si existe o no un consumo verdadero. Pero tenemos que llegar a la acción. Muchos papás nos dormimos en ese camino y cuando ya visualizamos el problema es un tema muy avanzado que ya ni siquiera la voluntad del adolescente permite ingresar a ese concepto personal de él, a esa vida íntima de él, para tener la confianza y decirle a papá, mamá, estoy consumiendo sustancias psicoactivas. Ya, con un agravante más, que no solamente hoy el joven que lo consume se queda en el consumo, sino que hoy está muchas veces en la venta de la misma sustancia. Entonces es importante que no nos quedemos solamente en sentir de que nuestros hijos están teniendo unos cambios comportamentales, porque esos son los primeros signos, los cambios comportamentales de rebeldía, de factores de alzar su voz, ya no acatan la norma. Entonces para ello tenemos una línea de atención muy importante que la van a ver en las pantallas y es el programa de salud para el alma, que desde allí van a poder recibir atención verdadera, con información veraz y cosas muy sencillas para que ustedes sepan qué hacer en esos momentos que ustedes tengan la preocupación de que su hijo, hija o su niño, niña y adolescente está iniciando el consumo a temprana edad. Les agradecemos por habernos visualizado. Esperamos que este programa haya sido muy importante y lo aprendido lo apliquemos en nuestros hogares. Juntos construimos espacios de protección, redes protectoras y una salud mental completa e integral para todos.